La sala del tribunal olía a madera vieja y café barato. Me senté en la mesa de los acusados con mi único traje bueno, el azul marino que compré para el funeral de mi padre hace 11 años. Todavía encaja casi por completo. Había perdido peso desde que Penny solicitó el divorcio. El estrés puede producirte eso. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Mi nombre es Halis Crenshaw. Tengo 47 años. Vivo en Decatur, Georgia, a unos 20 minutos de Atlanta. Durante los últimos 18 años he estado casado con Penelope Crenshaw, la mujer que actualmente está sentada frente a mí en el pasillo y se niega a hacer contacto visual. Ella se veía bien. Nuevo corte de pelo, blusa cara, el tipo de confianza que surge al saber que estás a punto de ganar. Su abogado, un tiburón llamado Ridley Buster, estaba barajando papeles a su lado con la facilidad experta de un hombre que había hecho esto miles de veces. Mi abogado, un joven llamado Oscar Delgado, a quien apenas podía permitirme, se inclinó y me susurró al oído: «Halis, esta es tu última oportunidad. Aún podemos luchar. El negocio solo vale más de 2 millones. Lo construiste desde cero. No puede quedárselo. Déjalo. ¿Estás loco? Se lo está llevando todo. La casa, las cuentas, la empresa, todo excepto». Se detuvo. Ambos sabíamos lo que iba a decir. Todo excepto Bria, nuestra hija de 16 años, nacida con fibrosis quística. La razón por la que me despierto cada mañana, la razón por la que sigo respirando. Penny no la quería. Lo había dejado perfectamente claro en su demanda. La custodia completa para el padre. Había escrito como si Bria fueran muebles que se negaba a aceptar en la mudanza. Sé lo que hago, Oscar. ¿Y tú? Porque desde donde estoy sentado, parece que estás entregando tu vida entera a una mujer que abandonó a su hija enferma. No respondí. Me quedé mirando el sobresellado que estaba en la mesa del juez. Escritorio. El sobre que lo iba a cambiar todo. La jueza Ramona Kingsley entró en la sala exactamente a las 9 de la mañana. Era una mujer severa de unos 60 años, con el pelo canoso, recogido hacia atrás y gafas de lectura sobre la nariz. Tenía fama de imparcial, que era justo lo que necesitaba. «Estamos aquí para la audiencia final de disolución del caso Crenshaw contra Crenshaw», anunció, acomodándose en su silla. «He revisado el acuerdo de conciliación propuesto. Antes de despedirme, quiero confirmar que ambas partes comprenden y aceptan los términos». Ridley Buster se puso de pie, abotonándose la chaqueta. «Su señoría, mi clienta Penelope Crenshaw ha aceptado la plena propiedad de Xab Contracting LLC, la residencia conyugal en 445 Briarwood Court, todos los activos líquidos por un total aproximado de $847,000 y la propiedad vacacional en Hilton Head. A cambio, renuncia a todo derecho a ganancias futuras y acepta ceder la custodia total de la menor, Bria Crenshaw, a su padre». Lo dijo como si estuviera leyendo una lista de la compra, como si mi hija fuera solo una partida más. El juez Kingsley se volvió hacia mí. «Señor Crenshaw, ha aceptado estos términos». Oscar me dio un codazo. «Halis, por favor, no haga esto». Me puse de pie. «Sí, su señoría. Acepto los términos». Un murmullo recorrió la pequeña galería. Mi hermano Earl estaba allí junto con el asistente legal de Oscar y algunas otras personas que no reconocí. Oí a Earl murmurar algo en voz baja, probablemente llamándome «idiota». Lo había estado haciendo mucho últimamente. Penny sonreía, con esa sonrisa tensa y triunfante que siempre ponía cuando ganaba una discusión. Se inclinó para susurrarle algo a Ridley, probablemente ya planeando cómo gastar mi dinero. «Muy bien», dijo el juez Kingsley. «Señor Crenshaw, por favor, acérquese y firme los documentos finales». Caminé hacia el estrado. El secretario me entregó un bolígrafo. Uno a uno, firmé los papeles que revelaban todo lo que había construido durante 2 décadas. La casa que había renovado con mis propias manos.
El negocio que había hecho crecer de una camioneta en una caja de herramientas a una empresa con 47 empleados. La cuenta de ahorros que había llenado dólar a dólar, noche tras noche, sacrificio tras sacrificio. Lo firmé todo. Cuando terminé, miré a Penny. Estaba prácticamente radiante. Gracias, Alice, dijo con dulzura. Sabía que haría lo correcto. No respondí. Simplemente regresé a mi asiento. La jueza Kingsley estaba organizando los documentos cuando hizo una pausa. Parece que hay una presentación adicional, dijo, recogiendo el sobresellado. Señor Crenshaw, presentó esto por separado, marcado como prueba H, presentación personal solo para revisión judicial. La sonrisa en el rostro de Penny se desvaneció. ¿Qué es eso?, preguntó con voz repentinamente aguda. La jueza Kingsley abrió el sobre. Sacó el contenido, una pila de papeles de unas 20 páginas, y comenzó a leer. La sala quedó en silencio. Observé el rostro de Penny. Vi cómo la confusión se transformaba lentamente en otra cosa mientras la jueza Kingsley seguía leyendo, página tras página, con la expresión cada vez más sombría. Finalmente, la jueza levantó la vista. Señora Crenshaw, ¿su representación legal conoce estos documentos? Ridley Baxter frunció el ceño. Su señoría, no he visto lo que sea que sea. Mi cliente ha sido completamente transparente. Entonces quizás debería verlos ahora. El secretario le entregó copias a Ridley. Empezó a leer y vi cómo palidecía. Se inclinó hacia Penny y susurró 4 palabras. Esto lo cambia todo por completo. Penny le arrebató los papeles de las manos. Leyó la primera página, la segunda, la tercera. Se desplomó. No fue exactamente un desmayo, sino más bien como si sus piernas simplemente dejaran de funcionar. Se deslizó de la silla y cayó al suelo, con papeles esparcidos a su alrededor. Ridley gritaba pidiendo agua. La gente en la galería estaba de pie. Oscar me miraba boquiabierto. Y yo me quedé allí sentado, tranquilo como una mañana de verano, esperando a que el caos se calmara. Llevaba 2 años planeándolo y apenas estaba empezando. Les contaré sobre Penny. Nos conocimos en 1999 en una obra en Marietta. Tenía 22 años y trabajaba como carpintera de estructuras en una empresa que apenas pagaba el salario mínimo. Ella tenía 19 y trabajaba en la recepción de una inmobiliaria al otro lado de la calle. Solía traerme limonada en sus pausas de almuerzo. Parece poco, pero hay que entender cómo era mi vida en aquel entonces. Crecí en la pobreza en una zona rural de Alabama, dejé el instituto para ayudar a mi familia y me mudé a Georgia con solo una bolsa de lona y muchas ganas de trabajar. Nadie me había cuidado nunca. Nadie me había traído limonada solo porque Penny lo hiciera. Nos casamos en 2001 en el juzgado del condado de Fulton. Sin familia, sin amigos, solo nosotros y un juez que parecía querer estar en cualquier otro lugar. Le prometí que algún día le daría la boda que se merecía, una gran boda con flores, vestido y todo lo que había soñado. Nunca lo hice. Siempre había algo más importante. Una factura que pagar, un trabajo que terminar, una crisis que gestionar. Bria nació en 2008. El embarazo fue difícil. Y cuando llegó 6 semanas antes, supimos de inmediato que algo andaba mal. Los médicos le hicieron pruebas durante 3 días antes de darnos el diagnóstico: fibrosis quística. Si no saben qué significa, déjenme explicarles. La fibrosis quística es una enfermedad genética que afecta los pulmones y el sistema digestivo. Provoca la acumulación de moco espeso y pegajoso en el cuerpo, lo que provoca infecciones, problemas respiratorios y una menor esperanza de vida. La esperanza de vida promedio para una persona con fibrosis quística ha mejorado drásticamente en las últimas décadas, pero aún requiere gestión constante, medicamentos, fisioterapia, visitas regulares al hospital. Es agotador. Es aterrador. Es un trabajo a tiempo completo además de cualquier otro trabajo a tiempo completo que ya tengas. Penny lo pasó mal desde el principio.
No lo digo por ser cruel. Creo que de verdad lo intentó, al menos al principio. Pero cuidar a un niño con una enfermedad crónica requiere una resistencia que no todos tienen. Tienes que despertarte a las 3 de la madrugada para recibir terapia respiratoria y luego ir a trabajar como si nada. Tienes que sonreír cuando los médicos te dan malas noticias. Tienes que sostener a tu hija mientras tose hasta que vomita y luego repetirlo al día siguiente. Penny no podía hacerlo. Para cuando Bria tenía 5 años, Penny se había desconectado. No físicamente, al menos no al principio. Seguía en casa, seguía haciendo las cosas por inercia, pero emocionalmente estaba desconectada. Dejó de ir a las citas médicas, dejó de ayudar con la fisioterapia, dejó, por lo que pude ver, de ser madre. Retomé, ¿qué más iba a hacer? Bria necesitaba a alguien y yo era alguien. Mientras tanto, XAP Contracting despegaba. La empresa que había fundado en 2005 con una camioneta usada y una tarjeta de presentación impresa en Kinko se estaba convirtiendo en algo real. Contratos comerciales, desarrollos residenciales, licitaciones gubernamentales. Para 2015, teníamos 40 empleados e ingresos superiores a los 3 millones al año. Estaba orgulloso de lo que había construido, pero también estaba agotado. Dirigir un negocio mientras era el principal cuidador de un niño enfermo deja muy poco espacio para nada más, incluido el matrimonio. Penny y yo nos distanciamos. Dejamos de hablar de nada más que de logística, quién recogería a Bria cuando venciera el siguiente pago, si nos habíamos acordado de comprar leche. Debería haber previsto la aventura. Se llamaba Lial Maddock, un promotor inmobiliario comercial que había contratado a XAP Contracting para un proyecto de centro comercial en Alpareta. Era afable y exitoso, el tipo de hombre que usaba relojes caros y conducía coches que costaban más que las casas de la mayoría de la gente. Penny lo conoció en un evento de la empresa en 2020. Para 2021 ya se acostaban. Lo descubrí como siempre lo hacen los maridos. Un teléfono sin llave. Mensajes que debían permanecer ocultos. Te quiero, cariño. Qué ganas de verte esta noche. Ya te echo de menos. Anoche fue increíble. ¿Cuándo vas a dejarlo? Te quiero toda para mí. Los leí todos. Cientos de mensajes que abarcaban meses. Una traición total documentada en texto. Quería confrontarla de inmediato. Quería gritar, tirar cosas, exigir explicaciones. Pero algo me detuvo. Bria, si arruinaba el matrimonio en ese momento, ¿qué pasaría con nuestra hija? Penny ya había demostrado que no se podía contar con ella. Un divorcio complicado, una batalla por la custodia, abogados destrozando nuestras finanzas mientras las facturas médicas de Bria se acumulaban. Destruiría todo lo que había construido para protegerla. Así que hice algo que me sorprendió incluso a mí. Empecé a planear. Lo primero que hice fue contratar a un investigador privado. Se llamaba Darren Foyle, un exdetective de la policía de Atlanta que ahora se especializaba en casos domésticos. Era caro, pero minucioso. Le dije que lo necesitaba todo. Cada reunión, cada habitación de hotel, cada mentira. Durante los siguientes 18 meses, Darren entregó fotografías de Penny y Lial en restaurantes, hoteles, incluso en su casa de playa en Savannah, registros financieros que mostraban los regalos que le había comprado, los viajes que habían hecho, toda una vida secreta financiada con su dinero y oculta a mí. Pero eso no fue lo más importante que Darren encontró. Alice, dijo durante una de nuestras reuniones, deslizando una carpeta sobre la mesa. Tienes que ver esto. Abrí la carpeta. Dentro había extractos bancarios, no de nuestras cuentas conjuntas que supervisaba cuidadosamente, sino de cuentas que nunca antes había visto. Cuentas solo a nombre de Penny. Durante los últimos 3 años, había estado desviando dinero de XAP Contracting. Pequeñas cantidades al principio, unos pocos cientos aquí y allá, fácilmente ocultas en el caos de un negocio ajetreado. Pero las cantidades habían aumentado. Para cuando Darren la encontró, había robado más de $340,000. Ha estado.
Malversando fondos de tu propia empresa, dijo Darren, y canalizándolos a una cuenta que ella cree que desconoces. Observé las cifras, $340.000. Dinero que había ganado con mis manos, mi sudor, mis años de sacrificio. Desaparecido. ¿Hay más?, continuó Darren. Ella y Lial han estado hablando de montar su propio negocio, una promotora inmobiliaria. ¿Adivina de dónde saldrá el capital inicial? ¿De mi dinero? ¿De tu dinero? Reflexioné sobre esa información durante mucho tiempo. En un divorcio normal, esto sería una prueba devastadora. Prueba de infidelidad, prueba de robo, suficiente para destruir a Penny en el tribunal y llevarse todo. Pero yo tenía una idea diferente. Georgia es un estado de distribución equitativa. Eso significa que, en un divorcio, los bienes se dividen de forma justa, pero no necesariamente equitativa. Un juez considera muchos factores: la duración del matrimonio, las contribuciones de cada cónyuge, el potencial de ingresos futuros y la mala conducta. Mala conducta. Esa era la palabra clave. Si Penny solicitaba el divorcio pensando que iba a ganar, pensando que se lo iba a llevar todo y se largaría. Si no estaba limpia, se volvería arrogante. Se extralimitaría. Cometería errores. Y si la dejaba creer que había ganado, si le daba exactamente lo que pedía, podría usar esos errores para recuperarlo todo, más los intereses. Pasé 6 meses con un contador forense, documentando cada dólar que Penny había robado. Rastreamos el dinero a través de cuentas fantasma, a través de los negocios de Lee, a través de un laberinto de transacciones diseñadas para ocultar el robo. Luego llevé todo a una fiscal de la Fiscalía del Condado de Fulton. Se llamaba Naen Prescott. Se especializaba en delitos financieros, y cuando vio lo que tenía, se le iluminaron los ojos. Señor Crenshaw, esto es un caso clásico de malversación de fondos. Combinado con las pruebas del romance, podríamos construir un caso que lleve a su esposa a prisión. No la quiero en prisión. Todavía no, al menos. Naen frunció el ceño. Entonces, ¿qué quiere? Quiero que sea oportuno. Quiero que primero solicite el divorcio. Quiero que crea que está ganando y luego, en el momento justo, quiero que todo se derrumbe. Eso es poco convencional. Mi hija tiene fibrosis quística. Su madre la abandona para fugarse con su novio rico. Lo convencional dejó de ser una opción hace mucho tiempo. Naen me observó un buen rato. Luego asintió. Dime qué necesitas. Construimos el caso durante el año siguiente. Cada prueba, cada testigo, cada documento. Nadine preparó los cargos, pero aceptó retenerlos hasta que yo diera la señal. Mientras tanto, empecé a transferir activos, no a ocultarlos. Eso sería ilegal y no iba a darle a Penny ninguna justificación. En cambio, reestructuré. Creé fideicomisos para la atención médica de Bria que no se podían tocar en un divorcio. Transferí la propiedad de ciertas propiedades a entidades comerciales que Penny desconocía. Documenté todo, llevé registros meticulosos, me aseguré de que cada movimiento fuera legal y defendible, y luego esperé. Penny solicitó el divorcio en enero de este año. Llegó a casa una noche, me sentó a la mesa de la cocina y me dijo que quería salir. No estoy contenta, Alice. No lo he estado. He sido feliz durante años. Lo sé. Parecía sorprendida. ¿Sabes? Sé de Lial. Lo sé todo. Por un instante, el miedo se reflejó en su rostro. Luego desapareció, reemplazado por esa expresión dura y calculadora que había llegado a conocer tan bien. Bien, entonces sabes por qué se acabó este matrimonio. Quiero la casa, el negocio, los ahorros. Puedes quedarte con Bria. Sé lo mucho que significa para ti. Lo dijo como si fuera generosa, como si darme la custodia de nuestra hija enferma fuera un regalo. Vale. Vale. Así sin más. Así sin más, me miró fijamente, esperando la trampa. Tenía que haber una trampa. Alice Crenshaw, el hombre que luchó por todo, simplemente iba a rendirse.
Haré que mi abogado envíe los papeles, dijo finalmente. Los firmaré. Y lo hice. Todos y cada uno de ellos porque la trampa ya estaba tendida. Solo tenía que dejarla entrar. La sala seguía siendo un caos. Penny estaba en el suelo hiperventilando. Ridley Buster intentaba ayudarla a levantarse. Mientras leía simultáneamente los documentos, su rostro palidecía con cada página. La jueza Kingsley golpeaba su mazo, exigiendo orden. Me quedé allí sentado, tranquilo, paciente. Oscar me agarró del brazo. Alice, ¿qué demonios hay en esos papeles? La verdad. Finalmente, lograron que Penny volviera a su silla. Alguien le trajo agua. Estaba temblando, con el rímel corrido por las mejillas, sin parecerse en nada a la mujer segura de sí misma que había entrado hacía una hora. La jueza Kingsley finalmente restableció el orden. Señor Buster, supongo que no estaba al tanto del contenido de la prueba H. Ridley estaba sudando. No, su señoría, este es mi cliente, no lo reveló. Puedo verlo. La jueza se volvió hacia mí. Señor Crenshaw, ¿quiere explicarle al tribunal qué contienen estos documentos? Me puse de pie lentamente. Su señoría, la prueba H contiene 3 años de registros financieros que documentan la malversación sistemática de fondos de XAP Contracting LLC por parte de mi esposa, Penelope Crenshaw. La cantidad total robada es de 347.218. El dinero se transfirió a cuentas ocultas y se utilizó para financiar una relación con Lial Maddock, un promotor inmobiliario con quien mantiene una aventura desde 2021. Penny emitió un sonido como de animal herido. La prueba también contiene fotografías, mensajes de texto y declaraciones de testigos que documentan la aventura. Además, incluye una carta de la Fiscalía del Condado de Fulton que indica que hay cargos penales pendientes contra la señora Crenshaw por malversación de fondos, fraude electrónico y evasión fiscal, dependiendo del resultado de estos procedimientos. Ridley se puso de pie de golpe. Su señoría, esto es un litigio por emboscada. No tuvimos oportunidad de revisar estas acusaciones. Mi cliente tiene derechos. Su cliente me ha estado robando durante 3 años, dije en voz baja. Puede hablar de sus derechos con el fiscal. La jueza Kingsley levantó la mano. Siéntense ambos. Se giró hacia Penny. S.R.A. Crenshaw, ¿tiene algo que decir en respuesta a estas acusaciones? Penny lloraba a gritos. Está mintiendo. Tiene que estar mintiendo. Nunca. Estos son registros bancarios, señora Crenshaw. Transacción. Historias. ¿Niega la existencia de estas cuentas? Silencio. ¿Niega que transfirió dinero de XAP Contracting a estas cuentas sin el conocimiento ni el consentimiento de su esposo? Más silencio. El juez Kingsley asintió lentamente. Ya veo. Se quitó las gafas de leer y las dejó sobre el escritorio. Señor Crenshaw, ayúdeme a entender algo. Usted sabía de esta malversación. Sabía del asunto. Aún así, accedió a ceder prácticamente todos los bienes conyugales a su esposa. ¿Por qué? Porque quería que demostrara quién es realmente, su señoría. Explíquese. Penny abandonó a nuestra hija. Bria tiene fibrosis quística. Requiere cuidados constantes, medicamentos caros y hospitalizaciones regulares. Cuando Penny solicitó el divorcio, solicitó específicamente que yo asumiera la custodia total. No quería a su propia hija. Hice una pausa, calmando la voz. Podría haber luchado. Podría haber arrastrado esto por los tribunales durante años. Pero Bria no tiene años que perder. Necesita estabilidad. Necesita saber que al menos uno de sus padres la prioriza. ¿Entonces dejó que su esposa se lo llevara todo? Yo la dejé. Creo que se lo estaba llevando todo. Los bienes que reclamaba, la casa, el negocio, las cuentas, ahora están todos manchados. El negocio se financió con dinero malversado. Las cuentas contienen fondos robados.
La casa se compró con bienes mezclados que ahora son prueba en un caso penal. Miré a Penny. Me miraba con puro odio. Todo lo que se llevó, tendrá que devolverlo y algo más. La jueza Kingsley guardó silencio un largo rato. Luego, sorprendentemente, casi sonrió. Señor Grensab, ¿me está diciendo que estructuró deliberadamente este divorcio para asegurarse de que su esposa se incriminara a sí misma? Le digo que le di a mi esposa exactamente lo que pidió. No es mi culpa que pidiera pruebas de sus propios delitos. Ridley se puso de pie de nuevo. Su señoría, esto es un engaño. Este es un hombre que protege a su hija, señor Baxter. La voz del juez era gélida. Su cliente eligió robar. Su cliente eligió tener una aventura. Su cliente eligió abandonar a una niña enferma. Señor Grensab simplemente decidió no detenerla. Tomó su mazo. Anuló el acuerdo de conciliación en su totalidad. Dada la evidencia de fraude y malversación de fondos, ordenó una auditoría forense completa de todos los bienes conyugales. Cualquier bien derivado de una actividad delictiva será confiscado. Además, remito este asunto a la Fiscalía para que actúe de inmediato. Miró a Penny. Señora Grensab, le recomiendo encarecidamente que contrate a un abogado defensor penal. Va a necesitar uno. Bajó el mazo. Penny gritó. De verdad gritó. Un sonido crudo de rabia y desesperación que resonó en las paredes de la sala. Bastardo. Tú planeaste esto. Me destruiste. Me puse de pie y recogí mis papeles. No, Penny. Te destruiste a ti misma. Solo me aseguré de que todos pudieran verlo. Salí de la sala sin mirar atrás. En el pasillo, Earl me esperaba. Me retracto, dijo, sacudiendo la cabeza con incredulidad. No eres idiota. Eres la más inteligente. Bastardo, lo sé. No soy listo, Earl. Solo soy padre. Saqué mi teléfono y marqué el número de Bria. Estaba en casa con la enfermera, esperando a saber cómo iban las cosas. Papá, ¿qué pasó? Prepara la maleta, cariño. Vamos a comprar un helado. Te lo explicaré todo cuando llegue. ¿Ganamos? Pensé en esa pregunta sobre lo que realmente significaba ganar. Sí, cariño. Ganamos. El juicio penal duró 8 meses. El abogado de Penny, otro que no fuera Ridley Baxter, quien la había dejado inmediatamente después de la audiencia de divorcio, lo intentó todo. Afirmó que la había coaccionado. Afirmó que no entendía lo que hacía. Afirmó que en realidad le debían el dinero como compensación por sus años como ama de casa. Nada de eso funcionó. Las pruebas eran demasiado sólidas. Los contadores forenses habían rastreado cada dólar. Los fiscales habían documentado cada mentira. Al final, Penny se declaró culpable de 3 cargos de malversación de fondos y un cargo de fraude electrónico. El juez la condenó a 4 años en una prisión federal con posibilidad de libertad condicional después de 2. Lial Maddock desapareció en cuanto se presentaron los cargos penales. Resulta que sabía de la malversación de fondos e incluso había ayudado a estructurar algunas de las transacciones. Cuando empezaron a llegar las citaciones, liquidó sus propiedades locales y se mudó a Costa Rica. Lo último que supe es que estaba construyendo condominios frente al mar y fingiendo que nada de esto había sucedido. Penny me envió una carta desde la prisión unos 6 meses después de su sentencia. No la abrí durante semanas. Cuando finalmente lo hice, era más corta de lo que esperaba. Alice, sé que no me perdonarás. No estoy seguro de que yo tampoco me perdonaría, pero necesito que sepas que lo siento. No por haber sido atrapado, sino por todo. Por Bria, por nosotros, por todo. Fui débil. Fui egoísta. Me dije a mí mismo que merecía más. Y usé esa mentira para justificar todo lo que hice. Dile a Bria que la amo. Aunque ella no lo crea, aunque tú no lo creas, yo sí. Penny, le mostré la carta a Bria.
Lo leyó 2 veces y me lo devolvió. ¿Crees que habla en serio? No lo sé, cariño. Quizás. ¿La perdonas? Lo pensé mucho tiempo. Estoy en ello. Bria asintió. Yo también. Eso es lo que pasa con el perdón. No ocurre de golpe. No es como encender un interruptor y que de repente todo vuelva a brillar. Es más como un amanecer lento y gradual. Y algunos días vuelven las nubes y no se ve ninguna luz. Pero sigues esperando y finalmente vuelve a salir el sol. Finalmente se ordenaron los bienes. Después de la auditoría forense, de los honorarios legales y de los pagos de restitución, me quedé con aproximadamente el 60% de lo que teníamos antes del divorcio. Vendí la casa. Reestructuré el negocio y liquidé la propiedad vacacional. Era menos de lo que tenía al principio, pero más de lo que necesitaba. Usé parte del dinero para pagar las facturas médicas de Bria. El resto fue a un fondo fiduciario que la cuidará por el resto de su vida. De su vida, sea cual sea su duración. La medicina moderna ha logrado avances increíbles en el tratamiento de la fibrosis quística. Cuando nació Bria, la esperanza de vida promedio era de unos 35 años. Ahora, está más cerca de 50 y sigue subiendo. Nuevos medicamentos, nuevas terapias, nuevos motivos de esperanza. Ella ahora tiene 18 años y acaba de graduarse de la escuela secundaria. Ella planea comenzar la universidad comunitaria en el otoño, estudiando terapia artística. Quiere trabajar con niños enfermos, ayudarlos a expresar sus sentimientos a través de la pintura y el dibujo. Sé lo que es tener miedo, me dijo cuando anunció sus planes. Quiero ayudar a otros niños a sentirse menos solos. Lloré cuando ella dijo eso. No pude evitarlo. Esta niña, esta increíble niña que ha pasado toda su vida luchando solo para respirar, quiere pasar su futuro ayudando a otros a luchar también. Si eso no es una prueba de que algo bueno puede surgir de algo terrible, entonces no sé qué será. Penny salió de prisión la primavera pasada. Ella vive en un centro de rehabilitación en Mocan, trabaja en una tienda de comestibles y trata de reconstruir algún tipo de vida. Ella preguntó si podía ver a Bria. Dejé esa decisión a mi hija. Bria dijo que sí. Ya se han reunido 2 veces. Café principalmente, visitas cortas, conversaciones atentas. No sé si algún día tendrán una relación real. Han sucedido demasiadas cosas. Se ha hecho demasiado daño, pero lo están intentando. Y a veces intentarlo es todo lo que puedes hacer. Vendí Xap Contracting el año pasado. Una empresa más grande me hizo una oferta y, después de pensarlo un tiempo, decidí aceptar. El negocio había sido bueno conmigo, me había dado todo, pero también me había quitado todo. Cada noche tarde, cada momento perdido con Bria, cada sacrificio que parecía necesario en ese momento, pero que ahora se sentía como algo robado. Quería recuperar esos momentos. No los que ya se fueron. Estos no los puedes conseguir, pero los que siguen llegando. Entonces tomé el dinero y me fui. No estoy jubilado exactamente. Todavía a veces doy consultas, ayudo a pequeños contratistas a comprender sus operaciones, pero la mayor parte del tiempo paso con Bria, llevándola a sus citas, ayudándola con sus proyectos de arte, simplemente estando allí, presente y disponible, como siempre quise estar, pero no pude lograrlo cuando estaba construyendo un imperio. Es suficiente, más que suficiente. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de cómo manejé las cosas. La trampa, la paciencia, los 2 años de ver a mi esposa robarme mientras yo documentaba todo y esperaba el momento adecuado. ¿No podría haberme divorciado de ella normalmente? ¿No podría haberla confrontado, haberlo resuelto en los tribunales y haber seguido adelante con mi vida? Tal vez. Pero esto es lo que he aprendido sobre la justicia. No siempre se ve como lo esperas, a veces la justicia es un juez que da un golpe con el mazo y envía a alguien a prisión. A veces es más silencioso que eso. A veces es un niño enfermo que se gradúa de la escuela secundaria mientras el padre que lo abandonó lo observa desde un hogar de transición en Mon. A veces la justicia es simplemente sobrevivir.
Pasé 18 años casado con una mujer que poco a poco se reveló como alguien que no reconocía. Alguien egoísta, alguien calculador, alguien capaz de abandonar a su propio hijo para perseguir una fantasía con un hombre que la abandonó en el momento en que las cosas se pusieron difíciles. Podría estar enojado por eso. Una parte de mí probablemente siempre lo será, pero la ira es pesada. Ocupa espacio que necesitas para otras cosas. Lo que llevo en cambio es gratitud. Agradecido con Bria, quien me enseñó lo que realmente significa el amor. Agradecido por los años de lucha que me demostraron de lo que soy capaz. Estoy agradecido incluso con Penny, de una manera extraña, porque sin su traición, tal vez nunca habría descubierto lo fuerte que soy en realidad. Al día siguiente de la audiencia final de divorcio, llevé a Bria a tomar un helado como le había prometido. Nos sentamos en una cabina en una pequeña tienda cerca de nuestra casa, ella comiendo chocolate con menta y yo trabajando en un pastel de mantequilla y nueces. «Papá», dijo entre bocado y bocado. «¿Estás bien?» «Quiero decir, realmente está bien». «Creo que sí, cariño. Ya casi lo consigo. En fin, mamá hizo todas esas cosas, robar y todo». «Sí, lo hizo». «¿Por qué?» «O sea, teníamos una buena vida, ¿no?» Pensé en cómo responder a eso. ¿Cómo le explicas a un adolescente que hay gente que nunca está satisfecha? Que hay gente que se pasa la vida buscando algo mejor y nunca se da cuenta de que lo que tiene ya es suficiente. «Tu mamá se perdió», dije finalmente. Olvidó lo que importaba. Y para cuando lo recordó, ya era demasiado tarde. ¿Crees que alguna vez nos quiso? Creo que nos quiso lo mejor que pudo. Simplemente no fue suficiente. Bria se quedó callada un momento. Luego se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. «Tu amor fue suficiente, papá. Para que lo sepas, siempre fue suficiente». No pude hablar después de eso. Simplemente le tomé la mano y dejé que las lágrimas cayeran sobre mi mantequilla de nuez. Eso es lo que pasa con ser padre. Pasas años preocupándote por estar fracasando, por no estar haciendo lo suficiente, porque tus hijos crezcan dañados por todos tus errores, y un día te dicen algo que te hace saber que acertaste. Quizás no todo, quizás no a la perfección, pero sí lo suficiente. Ahora tengo una foto en mi escritorio. Es de la graduación de Bria. Está con su toga y birrete, sosteniendo su diploma, sonriendo tan ampliamente que parece que se le va a romper la cara. Estoy de pie junto a ella, con el brazo sobre sus hombros, con la apariencia de un hombre que por fin ha descubierto lo que importa. Detrás de nosotros, apenas visible en la esquina del marco, hay una silla vacía. La que reservamos para Penny, por si acaso conseguía permiso para asistir. No vino. Algo sobre papeleo y aprobaciones que no llegaron a tiempo. Bria lloró por ello durante unos 10 minutos. Luego se secó los ojos, se puso la toga y cruzó el escenario como si fuera suyo. «Esa es mi chica. Miro esa foto todas las mañanas. Me recuerda algo importante. La vida no te da lo que mereces. Te da lo que construyes, lo que luchas, lo que te niegas a dejar ir. Incluso cuando todo intenta arrebatármelo». Penny pensó que podría arrebatármelo todo. Pensó que me derrumbaría, me desmoronaría, me convertiría en otra triste historia sobre un hombre destruido en un divorcio. Se equivocó porque olvidó lo más importante. Olvidó a Bria, y un padre que protege a su hija es lo más peligroso del mundo. Así que aquí está mi pregunta: ¿a qué te negarías a renunciar? ¿Por qué lucharías? ¿Por qué te sacrificarías? ¿Por qué lo quemarías todo si fuera necesario? Y si aún no tienes algo así en tu vida, quizás sea hora de encontrarlo. Cuéntame en los comentarios qué es lo que más te importa. Y si conoces a alguien que esté pasando por una pelea ahora mismo, alguien que sienta que lo está perdiendo todo, envíale esta historia. Porque a veces las personas que parecen estar perdiendo en realidad están preparando la mayor victoria de sus vidas. Solo tienes que tener paciencia para verlo.